Sus lugares, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Bien, he de titular este mensaje Un nuevo comienzo. Yo creo que Dios tiene preparado un tiempo nuevo, un tiempo diferente en cada uno de nosotros, hermanos. Estamos comenzando a procesar algo diferente después de haber pasado una temporada muy difícil, ¿verdad? Hay una crisis humanitaria o sanitaria que ha generado una desestabilidad, ¿verdad? En la comunidad internacional, en mucha gente. O sea, hoy en día existe mucho la zozobra, la inseguridad, el temor, porque pensamos que nos van a contagiar y que estamos, ¿verdad? Como, digamos, suprimidos a ciertas leyes de gobiernos que nos tienen a nosotros así aprisionados, encerrados, confinados. Y muchas veces queremos ser obedientes a este tipo de leyes que se están estableciendo por los gobiernos humanos. Pero estamos desatendiendo nuestra realidad. Estoy hablándole al pueblo del Señor, lo que creemos, a los que hemos recibido, amén, la salvación a través del sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios. Y yo creo que tenemos que ahora comenzar a entender que Dios nos está llevando a un nuevo comienzo. Que tenemos que dejar a un lado aquel tiempo, aquella temporada de ruina, ¿verdad? Porque el pasado para nosotros quizás no ha sido el mejor. Hemos vivido situaciones desastrosas y no queremos volver a repetir. Por eso el nuevo comienzo habla de el inicio de una nueva temporada en donde todo será completamente diferente, en donde hemos aprendido de los errores del pasado, en donde hemos ya liberado nuestras vidas de muchas ataduras, de muchos fracasos, y Dios nos está perfilando hacia algo nuevo, algo diferente. ¿Cuánto da gloria al Señor por eso? Pero quiero hablar brevemente de una reseña del escritor. Ageo, ¿verdad? Fue uno de los profetas menores, de los que se reconocen entre esos 12 libros, y no por llamarse profetas menores que se le quiera restar importancia a la profecía que Dios puso en su boca. Aunque hayan sido solo 2 capítulos, no quiere decir que sea menos importante que el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. ¿Entiendes? O sea, se le llama profetas menores porque las porciones de esos capítulos fueron ínfimamente más pequeñas que las de los otros profetas, como Isaías, que tiene 66 capítulos. ¿Entienden, hermanos? Entonces, por eso se le llamó profeta menor. Y fue uno de los profetas del tiempo del post-exilio. O sea, hay unos profetas que hablaron en el nombre del Señor, y esos libros se les conocen como pre-exílicos, otros durante el tiempo del exilio y otros en el tiempo post-exilio. Pues estos son, amén, los 3 profetas post-exílicos, como fueron Ageo, Zacarías, Malaquías. Y hermano, en el año 530, este hombre comenzó a recibir esta palabra del Señor. Y yo no sé, yo soy muy curioso en cuando estoy estudiando la Escritura, porque me doy cuenta que a pesar que son 2 capítulos, que uno tiene 23 versículos y el otro 15, usted notará que casi por versículo aparece el nombre de Jehová. ¿Sí o no, hermanos? Y usted me dirá, predicador, hermano, pero eso es obvio. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando del Señor, por ende, ¿verdad? Tiene que ser así. Pues quiero decirle, para que usted, ¿verdad?, entienda lo que quiero mencionar. Si usted se va al libro de Esther, y el libro de Esther no aparece el nombre de Dios por ningún lado. Si usted se va al libro de Cantar de los Cantares, no aparece el nombre de Dios por ningún lado. ¿Se da cuenta? Si usted registra la historia de José en la Biblia, en el capítulo 37 de Génesis, nunca se menciona una comunicación, una conversación de Dios con José. Pero sin embargo era un joven obediente a la palabra del Señor y creía por lo que su padre le había hablado, por lo que le habían enseñado. Él vivió en obediencia a todo lo que le enseñaron. Ahora, Ageo el profeta, cuando comenzamos a estudiar este pasaje, encontramos entonces que reiteradas veces menciona el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. 23 veces. Quiere decir que aparece el nombre de Dios en un promedio
de una ocasión, un poco más de una ocasión por versículo, porque aparece más de 34 ocasiones la expresión Jehová de los ejércitos o Jehová. Entonces, Dios en este pasaje, en este capítulo, en esta profecía, mi estimado amado hermano, se revela una de las tantas maneras o atributos que goza Él en sí mismo. O sea, el carácter de Dios se revela de muchas maneras en la vida nuestra. Y aquí Él revela algo extraordinario. El nombre que se le concede en el original, ¿verdad?, en el hebreo, es Jehová Shabbat, que significa Jehová de los ejércitos. Quiere decir que Él es el comandante en jefe, el amo y señor, el soberano, el rey, la majestad de todo lo que se encuentra, todo lo creado allá arriba en los cielos, y aún ejerce, amén, autoridad y poder sobre los poderes malignos, sobre las fuerzas de oscuridad, Satanás y todas sus huestes de maldad. Se someten, se sujetan a ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre, aleluya, aleluya, de Dios, Jehová de los ejércitos, el Señor, amén, que comanda esos ejércitos de los cielos, a ese nombre poderoso, clamó, amén, muchos de esos siervos. Por eso Ageo el profeta lo presenta así, amén, como el Dios de toda la creación, de todos los seres, los humanos, los reyes sobre la tierra. Por eso el salmista dice que alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, y oirán de los dichos de tu boca. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el que tiene el poder, amén, para deshacer las obras del diablo. Si Él es Jehová de los ejércitos, Satanás se tiene, amén, que doblegar delante de Él. Satanás tiene que rendirse y tiene que reconocer que la autoridad es del Señor. Tiene que saber que Dios gobierna aún la voluntad de esos seres malignos, y Él es el que decide, Él es el que dispone lo que ellos realmente pueden hacer. Si Dios no lo permite, no lo harán. Poderoso Dios, aleluya. Oh, gloria al Señor. Revela el carácter en esta ocasión como Jehová Shabbat, pero en algunas otras ocasiones se puede manifestar como Jehová Shama. Dios está aquí. Hoy podemos decir Jehová Shama. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él es Jehová Shama? Aleluya. Se lo dije. Él estaría con vosotros todos los días de vuestra vida. En los momentos más difíciles, cuando te sientas oprimido, cuando sientas que amén, que ya te sientes en una angustia, en una desesperación. Hermanos, hace muchos meses yo viví esa situación de la pandemia, del COVID, andando en el asunto de la predicación. Yo creí que eso a lo mejor a los ministros no les podía tocar. Desafié, ¿verdad? Quise tratar de desatender los protocolos y me pasó, pero aprendí de la lección. Pero lo que quiero decir, que en medio del momento cuando uno siente que realmente se queda como sin respiración, sin aire, yo allí era el momento cuando más seguro podía sentir que la presencia de Dios estaba allí. Jehová llama, amén, aleluya. Dios está aquí, y cuando Dios está allí, Él tiene el control, amén, de nuestras vidas. Dios sabe la razón del porqué de todas las cosas. Es una bendición el poder, amén, en medio de las pruebas, de la dificultad, saber que Dios está con vosotros. Es una bendición que cuando uno le está sirviendo a Dios y pasa lo que está pasando en nuestra vida, Dios tiene el control, aleluya, y Él es el que determina, y Él es el que da la última palabra, porque Él, amén, es el dueño, el hacedor de todos nosotros. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Jehová Rafa, Jehová el Elión, aleluya, el Altísimo, el Elión, Jehová Olam, el Eterno, Jehová Nisi, que quiere decir Él es mi estandarte. Entonces Dios se revela su carácter de acuerdo a la situación, mi amado hermano. Él se va a revelar a tu vida de acuerdo a la manera, amén, en que necesita intervenir en tu vida. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Amén, amén. Jehová el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces cuando de repente los hermanos se sentían en una condición bastante abrumadora, era
quizá una situación que se salía de sus manos, se miraban como en una imposibilidad con las manos atadas porque no podían hacer algo humanamente. Entonces el Jehová El Shaddai se manifestaba, el Todopoderoso, para hacer cosas extraordinarias. Amén, aleluya, porque Él llama, aleluya, la existencia lo que no existe, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él hace como Él quiere. Él puede alterar las leyes de la gravedad, las leyes físicas. Él puede convertir el agua en vino. Él puede alimentar a 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, y alimentarlos, y aún que sobre en las canastas de ese producto de la tierra. Oh, gloria al Señor. Él puede tomar en sus manos lodo, empaparlo de saliva y ponerlo sobre las manos del ciego, y aquel recibir la vista, porque Él es Jehová Rafa. Él es mi sanador. Bendita sea la gloria de Dios. Él puede hacer como Él quiere. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Se manifestó entonces Dios en uno de sus muchos, de la multiforme gracia, como opera Dios a través de su Espíritu. Pero en esta ocasión, Dios, hermano, viene a hablar a través del profeta, para dirigir unas palabras al profeta, del profeta al pueblo, de exhortación, de amonestación para el pueblo. No estaba Dios contento, ¿saben?, con lo que estaba pasando. Como es un libro profético post-exílico, ustedes recordarán que el pueblo vivió 70 años de cautiverio en Babilonia. El rey generoso llamado Darío les concedió las cartas, amén, a aquellos que estaban muy cerca de él, a Jeremías, a aquellos varones que hicieron cosas extraordinarias, a Daniel, ¿verdad? Y junto con todos aquellos hermanos comenzaron a ir en grupos, amén, para comenzar a reconocer la tierra que estaba arruinada, desolada, la tierra donde un día habían ellos hecho tantas cosas, tantas maravillas, donde habían dejado sus recuerdos, parte de su familia. Pero cuando regresaron encontraron una pila de escombros, de ruinas. Estaba así en esa condición la tierra, porque había sido devastada por los asaltos de los ejércitos extranjeros, entre esos el de Babilonia. Y resulta que cuando ellos llegan allí, que ya son libres, después de haber estado en esa cautividad, cuando comienza cada uno a tomar posesión de las tierras que habían sido repartidas a ellos según el orden de las tribus y de las familias, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a levantar sus propias casas artesonadas, llenas de lujos, de oropeles, enmaderadas. Comenzaron a rendir tiempo y sacrificar su tiempo en estas cosas que eran para ellos importantes. Y no es que estamos ahora mismo censurando el anhelo, el deseo de ellos, que después de tanto tiempo ellos querían realmente volver a rehacer. Eso se trataba del nuevo comienzo. Pero ellos se olvidaron de algo tan importante como era el de rendir tributo, el de rendirle la honra al Señor, que es lo primero que uno hace, o lo que se supone que tendría que hacer cuando nosotros, después de haber pasado por una tribulación momentánea, de una aflicción, por una grande prueba, ¿qué es lo que a nosotros debería de generarnos en el corazón hacer? ¿Qué es, hermanos? Gloria al Señor. Si usted se ha respondido allí a solas con Dios, pues eso efectivamente es lo que habríamos de hacer: venir a agradecerle a Dios, reconocer que Dios es el que hace como Él quiere. Dios es el que se merece, amén, la primicia, el que merece toda honra, todo reconocimiento, porque de Él, amén, es que viene toda bendición. Él abre sus manos y colma de bendición a todo ser viviente. No deberíamos de ser tan desagradecidos, de ser tan indiferente cuando Dios nos ha dado tanto, cuando hay tanto que agradecer por lo que Dios nos ha dado, por un techo, por una familia, porque vuestros hijos gozan, amén, de excelente y óptima salud, porque usted ha pasado, aleluya, esta temporada de asuntos de crisis sanitaria. Dios le ha salvaguardado, aunque ha escuchado que otros han fallecido, que se han ido, usted ha mantenido su integridad, pero Dios ha mantenido su promesa, aleluya, que ninguna plaga que tocó a los hijos de los egipcios tocará tu morada. Dios te ha guardado, la inmunidad de su sangre preciosa te ha protegido. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén, aleluya. Pero ¿qué sucedió con este pueblo? Esta gente se olvidó del Señor y empezaron a atender sus asuntos
secundarios, la casa. Se iban al lugar alto, a los montes, a talar árboles, a convertirlos en potencialmente madera para construir sus viviendas. Y ahí gastaban mucho tiempo. Casas hermosas, ¿verdad? Muy bien ubicadas, llenas, le ponían adornos quizás, o sea, todo su tiempo lo rendían a eso, hasta que el día volvía y oscurecía y amanecía otro día y se iban a lo mismo. Pero nunca recordaron que cuando estaban allá en el cautiverio, ellos habían hecho promesas a Dios. Cuando el salmista ya, cuando se iba al río, que va con aquellos amigos, con el arpa, recordaban aquellos viejos tiempos. Comenzaban ellos a delirar de aquellos momentos hermosos cuando estaban en sus días de edad de mozos, eran jóvenes. Y ellos empezaban a meditar y decían hasta estas palabras: cuando Jehová hiciera volver la cautividad a los hijos de Sión, entonces nosotros seremos como los que sueñan y vuestra boca se llenará de risa y entonces estaremos alegres. Ellos comenzaban a acariciar, a desear aquello, porque eran tiempos que eran inmemoriales, nunca jamás pudieron erradicar, desaparecer de su vida, porque era el tiempo que vivían en esa paz, en esa tranquilidad, en esas tierras hermosas. Y ahora las condiciones eran diferentes, pero resultó que con el pasar del tiempo, después de los 70 años, regresaron. Y pareciera ser que todas esas palabras se las llevó el viento y comenzaron ellos a hacer su vida como si fuera gente del común y corriente, cuando ellos eran el pueblo escogido, el pueblo elegido de Dios. Y Dios comenzó a mostrarse y a decir: espérate aquí, ¿qué está sucediendo? ¿Acaso a eso ustedes vinieron de retorno, de regreso aquí a Israel, a Jerusalén? ¿No los traje yo aquí nuevamente a la tierra para que volvieran a recordar los tiempos en los que sus padres comenzaron a engrandecer el nombre de su Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos, levantándole casa? Aleluya. Y ustedes ahora se han acercado de hacer cosas que no tienen ningún provecho en este momento. Construyan mi casa. Ustedes se han olvidado que es donde yo habito, donde mi presencia estará siempre, permanentemente. Dios reclamaba eso, mi querido hermano. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestros días? ¿Qué está pasando? Hay mucha gente que se ha acolchonado en el confort, en la comodidad. Hay muchas personas que pareciera que no les hiciera ningún provecho, que no les importara gran cosa venir a congregarse, venir a la casa del Señor. Ya, amén, le ponemos mil excusas. Ya no queremos invertir nuestro tiempo en Dios. Ahora todo lo queremos tener al alcance de nuestras manos. Ahora decimos: pues yo me congrego aquí vía virtual, aquí tengo una laptop, un teléfono, un dispositivo, y yo por eso no tengo necesidad de ir a una iglesia a exponerme a mí y a mi gente a que nos contagien. ¿Se da cuenta? Pero sí pueden ir a reportarse todos los días a su trabajo. Si pueden ir a las tiendas, amén, a mercar, pueden ir a abastecerse, las despensas en los supermercados donde están abarrotados de tanta gente. Pero la casa de Dios desolada, la casa de Dios se le ha tomado tan en poco. Esta es la condición moral, amén, aleluya, como vivía el pueblo en aquellos días. Por eso el mensaje es un mensaje inductivo de este capítulo, es un mensaje social, es un mensaje, amén, espiritual, en la condición como vive hoy en día la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia camino al cielo, solamente estoy hablando de toda la gente que hoy en día nos están viendo a través de estas imágenes. Bendito sea el Señor. Es tiempo de retornar, amén, aleluya, a la casa de Dios. Ya no es tiempo de que te refugies, ya pasó la cuarentena, ya pasó, amén, el tiempo de la crisis. Ahora es tiempo de que vuelva nuevamente al lugar donde Dios te puso. La casa de Dios está desolada, la casa de Dios está ahora tomándose el poco. Necesitamos volver a nuestras raíces, a nuestros orígenes, si somos la iglesia de Jesús. La iglesia de Cristo tiene que presentar una mejor propuesta en estos tiempos. Oiga, somos la iglesia de Cristo y nos comportamos como la gente del mundo. Aleluya. Cristianos acobardados, achicopalados. No, yo no voy a correr ese riesgo. Yo no voy a contagiarme. ¿Verdad? Están más temerosos que se contagian del virus, del COVID, que de temer el temor al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces,
Muchas personas por eso han dejado de congregarse con la excusa barata esa de que hay que guardar distanciamiento social, que hay que evitar lo más que podamos el tener contagio y esto y lo otro. Pero hoy Dios quiere que la iglesia, hermanos, se presente como debe de ser. Una iglesia que se muestre como una antorcha resplandeciente en medio de la oscuridad. Así es, amén. ¿Cómo nos podremos diferenciar del mundo? ¿Qué diferencia hay en estos tiempos entre lo que significa ser la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, y lo que significa, amén, enfrentarnos a un mundo lleno de tanto agnosticismo, de tanto escepticismo o ateísmo o materialismo? Amén, hermano, necesitamos la iglesia presentar a Jesús como la única esperanza para este mundo en crisis. Damos gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces la iglesia del Señor estaba en esa condición. Estaban, amén, allí adormecidos en los laureles, en un letargo espiritual. Estaban más materializados, como hoy suele vivir la iglesia de estos tiempos, una iglesia materializada. Una iglesia que no tiene tiempo para leer las escrituras, una iglesia que no tiene tiempo para orar, para buscar al Señor, una iglesia que vive en los afanes y las ansiedades de la vida, Así es, amén. que vive, ¿verdad? Es decir, solamente dependiendo de la misericordia de otros que oran por ellos. Yo no puedo entender, para mí es inconcebible, hermano, tratar de entender cómo una persona que se hace llamar hijo de Dios, que es una persona que es oficial de una iglesia, que es fiel, amén, se supone a Dios, pero no se reporta en la casa del Señor, para mí deja mucho que desear. Amén, porque no muestra realmente esa integridad, esa honestidad para con el Señor. Amén, así que esta manera, como les decía a ustedes en un principio, el estar aquí es una muestra de amor de ustedes hacia el Señor. De decir, Señor, yo me reporto a tu casa, porque yo me siento agradecido por lo que tú me has dado. Me siento infinitamente bendecido, Señor. Y es tampoco, o sea, Dios tiene tanto que darte que tú más que pedirle, hermano. Dios te ha dado tanto que lo que tú puedas ofrecerle es insignificante para todo lo que Él cada día te ofrece a ti. Gloria a Jesús. Quieres tratar de volver a encontrar realmente un corazón agradecido, un corazón alegre, un corazón gratificado, un corazón feliz en Dios. Entonces comienza a hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios pide del hombre? Le habló a Habacuc. Amén. ¿Qué fue lo que Dios demandó del hombre? Un corazón puro. Una cosa he demandado a Jehová. Una cosa Dios nos pide también, y es que nos presentemos a su casa con un corazón puro y sincero. Amén. Un corazón puro y sincero. Entonces Dios espera de nosotros que nos presentemos, que nos reportemos a su casa. Amén, aleluya, y decirle: aquí estoy, Señor. Quizás no me siento en las mejores condiciones, en el mejor estado anímico, no me siento quizás fuerte, amén, como en otros tiempos en mi fe. Me siento que claudico, que estoy vulneralizado a ciertas circunstancias propias o extrañas de la vida, pero siento que estar aquí me potencializa. Señor, vuelvo a retomar, amén, las fuerzas que había perdido. Siento que me estaba desmayando, pero tu palabra me es recalcitrante. Tu palabra, Señor, produce un efecto en nuestras neuronas, en nuestra, amén, zona molecular, en nuestro sistema muscular, Señor, la parte física y bioquímica del cuerpo, Señor, porque tú eres Dios, porque tú haces todas las cosas perfectas, Señor. Y si estoy con algún síntoma de algo, tú me sanas, porque tú eres mi sanador. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Eso lo declara este verso que leímos en el capítulo 1, verso 8. Subí al monte y trae madera y reedificar la casa. ¿Pero cuál casa? No está hablando de la casa de ellos, está hablando de su casa. Amén, donde Él habita. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Quieres saber y conocer la voluntad de Dios? Vive en esa obediencia. No entremos en esos pensamientos de rebeldía de otras personas que salen y suelen decir: hermanos, esa gente te quiere sugestionar. Yo soy la iglesia y Dios está donde yo esté. Y comienzan a generar una filosofía, también según sus propios pensamientos. Pero la palabra del Señor es clara.
¿verdad? De que Él, si tú lo quieres agradar, si tú quieres encontrar la voluntad del Señor, ven, edifica en su casa, muéstrate en su casa, habla con Él. Amén. Entrégale todas tus debilidades, tus necesidades en su casa. Sabiendo eso, que tú estando en su casa vas a encontrar delicias a su diestra. Amén. En su presencia habrá plenitud de gozo. Se te va a ir la tristeza, el dolor, todo se va a escapar de ti, ¿sabes? Dale a Dios lo mejor de tu vida, mi hermano. Ofrece al Señor, amén, lo mejor de tu vida, la excelencia. Porque cuando estás en tu casa, yo estoy seguro que tú no tendrás, si no estás con el deseo de estar en la casa del Señor, estando en tu casa, mucho menos tendrás en consideración tener en cuenta a Dios. Y por eso es que hay muchas familias que están todas desbaratadas y destruidas. Estoy hablando con gente de Dios, con gente cristiana, ¿verdad? Tienen a sus familias fragmentadas, sus hijos están completamente diseminados por muchas partes. Ellos se han rebelado contra ese sistema religioso que les impusieron sus padres, porque les enseñaron, amén, el código religioso, les enseñaron religiosidad, mas no les enseñaron principios, valores, no les enseñaron a amar a Dios, darle, amén, a Dios lo más importante en sus vidas. Y por eso es que estas personitas, cuando comienzan a crecer, si no están bien estructurados en la palabra del Señor, comienzan a hacer como quieren en sus vidas. Se dan cuenta porque nunca hubo devoción, no hubo, a veces sus hijos nunca notaron esa pasión hacia Dios, el Dios de su creación, el Dios de su salvación. Y cuando comienzan ellos a hacer como quieren, entonces estas personas se encuentran en una turbación, se encuentran afligidos porque no entienden cómo ellos que toda la vida los criaron en su casa, amén, y bajo esos preceptos de la palabra de Dios, ahora están extraviados de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque nunca te tomaste el tiempo para instruirlos adecuadamente, como dice la Biblia en Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará de este mandamiento. Oh, gloria al Señor. Nos faltó instrucción. Así es, amén. Por eso 2 veces en ese capítulo, reiteradas veces, Dios a través del profeta le dice al pueblo: considerad vuestros caminos. Amén. Ahí se lo puedo hacer ver, hermanos. En el verso 5, uno de ellos dice: pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus fines son caminos de muerte. Hemos trazado nuestras propias reglas de fe, hemos establecido nuestras dogmas para decir: aquí familia, así es que se tiene que alabar a Dios. Yo he encontrado una cantidad de gente a través de esas plataformas digitales que se ponen a escribir y son buenos escritores y son buenos para estar mandando por ahí mensajes, ¿verdad?, de compartir. Todo eso es bueno. Pero pregúntenle a más de una de estas personas, no se congregan, no se someten a nadie, porque ellos dicen: yo no me someto a ningún hombre. Ya, o sea, violan, quebrantan principios de la Biblia y dicen que aman a Dios y todo. Oye, yo soy predicador y yo pude ser un agente libre de decidir hacer a mi manera con mi esposa, viajar por la seca y la meca, pero siempre he considerado que el principio de toda autoridad es estar sometido bajo autoridad. Para que tú veas la gloria de Dios en tu vida, para que sientas que el respaldo del Señor en tu palabra, sométete a toda autoridad, dice la Biblia. Sometió a toda autoridad. Yo no soy quien para juzgar a la persona que ha sido puesta delante de mí como autoridad y comienzan a murmurar, a criticar, porque para eso sí somos buenos, y comienzan a sacar todos los trapos sucios y los defectos de aquellas personas. Yo no estoy llamado para hacer eso. Yo estoy llamado para servir. Yo estoy llamado para tapar las faltas a través de la intercesión, de la oración. Decir: Señor, hay alguna falencia en este líder, en esta persona, pero yo estoy aquí, Señor, como un intercesor. Yo quiero orar por mi líder, yo quiero orar por mi pastor, yo quiero orar por esa persona que asume una función allí dentro de la iglesia, que no la veo óptima para estar allí, pero yo respeto eso, Señor, por amor a tu nombre me someto. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Someteos a Dios. Oiga bien, es clave esto, para que puedas tú resistir las acechanzas del enemigo, para que puedas, amén, aleluya, sentir un escudo a tu alrededor, un blindaje cuando vengan esos embates del enemigo a tu vida. Dice la Biblia: someteos a Dios, amén, resistí al diablo y de vosotros huirá. Amén, hermanos.
Esa es la clave para ser gente de bendición. Aleluya. Y los hogares así, para que no estén andando como todos guasiguasi, todos así como enclenque, hermanos, que son cristianos, pero que a la vez andan en el mundo, ¿verdad? Como que un domingo sí vengo a la iglesia, familia, hoy vamos a irnos de picnic. Oh, ya la temporada ya se siente mejor, vamos a ir a donde teníamos tantos meses que no habíamos podido por esa maldita pandemia. Vamos a irnos todos en familia y todos allá, bien, gracias, y se olvidan de lo más importante en sus vidas: venir a la casa del Señor, honrar su precioso y glorioso nombre. Oh, gloria, debería sentir vergüenza aquel que está ahora mismo solamente aquí todo un día, se la pasan, pero congregados por estos medios digitales, hermanos, mandando mensajes, soltando y reprendiendo, cuando ellos necesitan verse la paja del ojo. Primeramente necesitan primero corregir su vida. Hay uno por allí que anda ministrando a todas las personas y reprende y todo lo ve como pecado, y a todos los ministros los está desafiando a toda hora. Yo quisiera, hermano, por un minuto de su vida ver cómo es él allí con su gente, con su esposa, con sus hijos, porque es bueno para estar señalando pecados ajenos, pero qué bueno sería de verlo con su gente. Cómo, amén, decirle a la esposa: ¿cómo te trata ese varón a ti tanto? Oh, es la admiración de todos los medios. Tremendo cómo exhorta, cómo reprende, cómo saca pecado, amén, por doquier, por todos lados. Pero quiero ver cómo es el trato de esa persona hacia ti, que tanto te ama y te respeta. A sus hijos decirle: esa persona te atiende como debe de ser. Bendita sea la gloria de Dios. Es tiempo, amén, de que seamos sinceros, transparentes con Dios. Volvamos a la casa del Señor para ver la gloria de Dios. No te fíes en tus propios caminos, no oigas voces ajenas, no comiences a escuchar a gente que te anda tratando de pastorear de una forma, amén, una forma equivocada, no de acuerdo como dice la Escritura. Hay gente que son pastoreados por medio de la televisión, hijos del diablo. Muchos de ellos que solo buscan en las ganancias, dejan de bendecir la casa de Dios, amén, de dar los diezmos, por mandárselas a estas personas que uno ni los conoce ni sabe quiénes son, porque se han surgido una infinidad de falsos profetas, hermano. Wow, cuánta gente se ha aprovechado de esta pandemia y comienzan a decir que Dios les habló, que tuvieron un sueño, que guárdense, que van a una oscuridad de no sé cuántos días, que va a haber un impacto tremendo de un asteroide. Yo puedo creer que eso pueda ser una realidad, que amén, puede ser. Bendito sea Dios. La Biblia me habla de señales en los cielos, y si va a haber de algo que impactará la tierra, que es una estrella extraviada llamada Ajenjo, la cual los científicos la determinan como un asteroide, un meteorito, y impactará la tierra en los tiempos de la gran tribulación. De ahí para allá que yo encuentre un pasaje previo a que eso va a pasar, hermanos, tenemos que irnos por la palabra. La palabra es la palabra profética más segura. Amén. Ya dejémonos de estar dejándonos embaucar, de estar dejándonos intimidar. Y esta gente no se someten. Esta gente andan, hermanos, por ahí de la linda harán y no saben realmente, no saben qué es un día estar en un lugar. Yo pregunto: ¿a quiénes esta gente le rinden cuenta de su vida? Estas personas, ¿a quiénes le entregan los tiempos? Porque yo no sé, todo el tiempo andan nada más como las aguas del mar muerto, reciben y nunca dan nada. Hermano, no dan ni la hora. Oiga bien, pero la iglesia de Cristo, que se sigue bajo sus principios, bajo sus preceptos, amén, sabe cómo caminar, cómo conducirse, porque dice la Biblia que andando en estas cosas jamás podrás caer. Cuando Pedro el apóstol nos habla de que al conocimiento le añadamos virtud, a la virtud afecto fraternal, al afecto fraternal añadámosle amor, al amor añadámosle, amén, gloria al Señor, algunos otros elementos que aparecen allí, dominio propio, bendito sea Dios, piedad, amén, porque haciendo estas cosas no podrás caer nunca, porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Jesús lo dijo, Jesús lo prometió, amén, que el Espíritu mismo os enseñaría todas las cosas que oyere de arriba. Gloria a Dios, así es. Es un nuevo comienzo, hermanos, lleno de retos, de desafíos, pero necesitamos morir a esas obras de la carne. Necesitamos renunciar a ese oscuro pasado, ese pasado que quedó en ruina, quedó hecho una loma de escombros. Hay que volver ahora al Señor, pero con una visión nueva,
Decirle, Señor, entiendo, amén, que eso que ya pasó, ya eso ya no tiene caso ni volverlo a recordar. Eso era lo que necesitaban hacer esta gente. Oye, pero parecía ser que Babilonia los había anestesiado tanto que les hizo el efecto post-liberación. Les había hecho efecto el no tener esa comunión cercana con Dios. Y vuelven a una tierra donde aparecen esos profetas del Señor. Y se dirige primeramente a la autoridad civil. Amén. Dice la Biblia a este varón llamado Zorobabel, gobernador, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Se dirige a la autoridad primeramente civil y se dirige a la autoridad eclesiástica y a este varón llamado Josué, el gran sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ahí estas dos personalidades Dios se dirige, ¿sabes? Porque Dios también, hermanos amados, Él estableció ese orden de autoridades civiles y no las va a alterar. Por eso dice la Escritura, someteos a toda autoridad, porque toda autoridad que hay por Dios han sido establecidas. Amén, Él también las ha puesto. Y cuando uno habla acerca de este tema, tenemos que nosotros someternos, pero hay límites cuando hay algo que sobrepasa los principios que Dios nos ha instituido, nos ha enseñado, hermanos, y que atentan contra esos principios. Entonces tenemos que reaccionar y hacer algo. No podemos quedarnos en ese letargo, mi querido hermano. Pero Dios le habla a esas autoridades y comienza a hacerles saber la necesidad que había en el pueblo. Amén, que le reconstruyesen su casa. Que así como habían ido a los lugares altos a talar los árboles y a traer esa madera para hacer sus propias casas, ahora Dios le demanda. Está diciéndole de otra manera, como diciendo, me da celo que tú te hayas esforzado para hacer algo para ti, que hayas empeñado todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, tu sacrificio, y a mí no me hayas tomado en cuenta. ¿Dónde me tienes tú en tu vida? Mire, esta es la pregunta que Dios le hace a todos los televidentes, a los que nos miran. Amén. ¿Dónde has puesto a Dios en tu vida? ¿Dónde tienes a Dios en tus primuras, en tus prioridades? ¿Dónde está el Señor? ¿Te has acordado que hoy domingo tienes que ir al shopping porque tienes que lucir para el día en que van a celebrarle a alguien un grado, un matrimonio, o que es la quinceañera de la niña, o que necesitas ir a lavar la ropa, o que tienes que comprar algo para la casa? Todo para la casa, todo para los hijos. Volvieron a la escuela, necesitan los tenis, necesitan la ropa. O tengo que ir allá a visitar a la comadre porque acaba de dar a luz. Y esto y lo otro, pura secularidad, pura cosas del mundo. Pero ¿dónde está Dios en todo eso? Dios quiere que tú vuelvas a Él. Dios quiere que tú retomes, amén, ese lugar, bendito sea Dios, que hace tiempo abandonaste. Aleluya. ¿Quieres ver éxito en tu casa, en tu familia? Comienza por ti mismo. Así es, amén. Amén, da ejemplo. Porque la Biblia dice que el que pretende gobernar su casa y no puede gobernar la casa de Dios, es porque un incrédulo ya ha venido a negar la fe del Hijo de Dios. Si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. No somos cristianos solo porque venimos a una iglesia un domingo. Amén. Ese no debe de ser el estándar, amén, de vida, de fe de un creyente. La vida cristiana es un modus vivendi, es un estilo de vida. Amén. Es un cambio, es una transformación. Todos los días nosotros vivimos un estilo de vida, hermanos. La manera como hablamos, como nos desempeñamos en nuestros trabajos. No te olvides que hay mucha gente que tiene los ojos puestos sobre ti. Hay un mundo que te tiene a mí como un libro abierto. Yo decía en una ocasión estas palabras: mire, haga 1000 cosas buenas. Haga 1000 cosas buenas a la gente. Sea caritativo, sea generoso. Y no habrá ni uno que te aplauda por esas cosas que tú haces buenas. Pero comete tan solo un error y el mundo entero, hermano, no tendrá para acabársela contigo. ¿Me entiendes? Porque así es tan ingrato esta humanidad. Entonces toda la gente tiene puesta su atención sobre los cristianos. Amén. Por eso necesitamos brillar. Si no puedes ser una estrella en el cielo, ser una lámpara en tu casa. Gloria al Señor. Que te ganes el respeto primeramente de tus hijos. ¿Ven? Porque hay gente que se devora los púlpitos hablando y tirando pecado, diciendo el pecado eso del diablo y no te vas para el cielo, te vas para el infierno. Pero ¿cómo son en su casa? ¿Cómo viven en su casa? Pregúntenle a sus hijos. Ellos no mienten. ¿Se dan cuenta? Entonces necesitamos
hoy volver a retomar ese nuevo comienzo en el Señor. Dios te quiere dar una palabra de esperanza en este día para que mi voluntad esté puesta entre vosotros, porque cuando esté la voluntad del Señor, mire todo lo que sigue. Ellos no atendieron esta situación apremiante. Dios demandaba eso de su pueblo. Entonces Dios les dice: ahora vas a sembrar la tierra y no vas a cosechar. Se cerrará la tierra, amén, por tu necedad, por tu ingratitud. Amén, labrarás y no te producirá la tierra. Eso no dice, mire la escritura, dice: sembréis mucho y recogéis poco. Amén, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. Eso era lo que pasaba. Como no habían tomado a Dios en cuenta en sus vidas, sino que trazaron sus propios caminos, sus propios estándares, entonces Dios los dejó, porque así la voluntad permisiva de Dios obra de esa forma, ¿sabe? Aunque está bien, o sea, Dios es todo un caballero. Dios no te va a obligar a que tú lo ames. Dios no te va a obligar a que tú le sigas y le sirvas. Así es. Dios espera que en tu libre albedrío, en tu voluntad misma, puedas tú un día decidir que lo que, tomaste como decisión fue lo incorrecto y vuelvas a Él. Y Dios nuevamente no va a guardar rencor. Dios no es rencoroso. Dios no guarda resentimiento con ninguno de sus hijos. De lo contrario, mire, Jesús cuando estaba en la cruz pudo haber de su vida respirar coraje, ira, venganza. Pero las palabras de Jesús, cuando le hicieron todo lo que le hicieron, lo ultrajaron, lo escupieron, Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo mismo el apóstol Esteban, cuando lo estaban allí apedreando, pudo él haber pedido a Dios que los librara de esas partidas de bolas de pecadores, pero le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, cuando hay un corazón transformado de esa forma, eso es lo que va a producir, hermano querido. Amén. La voluntad de Dios estará establecida en la gente de obediencia. No esperes que te vengan cosas buenas si tu vida no produce, si tu vida no siembra cosas buenas. Amén. No vayas después a estar diciendo aquí al frente cuando no has sido fiel al Señor ni a la obra. Amén, hermanos, Dios me tiene a mí en esta prueba grande, en esta situación. Si se dan cuenta por qué la gente empezaba a mirar: oiga, trabajo mucho. Dice la gente: hermano, trabajo mucho y gano poco, no me rinde. Hay mucha gente que no le rinde lo que gana, ¿entiende? Hasta 12 horas diarias se ponen a trabajar. El jornalero, como en un caso lleno, dice, como un saco roto, un saco harapiento que está lleno de agujeros, de harapos, amén, de parche. Así es la persona cuando ingratamente no toma a Dios en cuenta en su vida. ¿Me entiende? No le rinde lo que está invirtiendo. Gasta mucho tiempo, el tiempo hasta del Señor. El día domingo, allá están trabajando los señores. Oh, hermano, es que me toca trabajar. Usted no sabe cómo es la situación de la casa. Ay, ¿acaso la iglesia me va a pagar la renta, hermano? Sí, ¿verdad que dicen eso? ¿Acaso van a estar ahí pendientes cuando tengan que pagar la aseguranza para el carro y lo otro? Entonces, las personas somos así tan ingratas, hermanos, y piensan que porque van a doblar sus horas de trabajo van a generar más entradas. Y saben que le retienen a Dios lo que le pertenece. Son ladrones aparte de todo, ¿saben? Ladrones, dice la Biblia: vosotros todo mi pueblo me habéis robado. Y preguntamos: Señor, ¿y en qué te hemos robado? Traer vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí. Entonces, si usted no ve estas cosas de la abundancia de la casa, amén, hermanos. Nosotros, mire, mi esposa y yo en esto hemos estado incursionando por años en el evangelismo, ¿saben? No tenemos un trabajo secular así como que diríamos una entrada. Ahora, unas semanas atrás, unos cuantos meses, ella comenzó en un part-time. Bendito sea Dios, porque Dios conoce todas las cosas. De pronto se cerró el asunto de la administración en las iglesias por causa de esa pandemia y se me cerraron las agendas, pero ella comenzó a tener ese pequeño trabajo de part-time. Pero lo que quiero decir es que con lo poco que hemos logrado recibir, hemos logrado mantenernos en pie y se nos multiplica indescriptiblemente. No puedo yo ponerme a explicarlo con palabras, pero de pronto, hermano, de donde uno menos lo piensa, salen esas bendiciones. Llega alguien, baja del auto y encuentro yo así bajo el tapiz de allá de la puerta de entrada un sobre que dice: mi hermano Rosales, Dios les bendiga, aquí está esa bendición para ustedes.
De pronto alguien en un lugar se saluda conmigo y de pronto siento en la mano un papel o algo y es una bendición del Señor. O sea, es la manera como Dios retribuye la obediencia, lo que uno está haciendo para la gloria del Señor. Dios no se queda con nada, hermano. Dios paga mejor que los hombres. Aleluya, sea obediente a Dios. Quizás no sea gran cosa, no sea mucho, pero uno de lo poco es agradecido. Uno de lo poco siempre vivirá, amén, contento, rebosante, porque lo que nos satisface, la inmensa satisfacción que sentimos es, aleluya, haber cumplido el deber de servir al Señor y uno al final decir: Señor, te he servido como tú te lo mereces. Bendita sea la gloria. ¿Dónde es la próxima? Next, Señor, ¿a dónde ahora nos quieres llevar? Pero siempre, amén, hay algo nuevo, algo diferente. Comienza a meterte en esa órbita de ese nuevo comienzo, amén, pero ten a Dios en cuenta en todos tus caminos. Aleluya. Confía en Él y Él va a hacer. Por último, hermanos, Dios dice en la Biblia que despertó el espíritu de Zorobabel. Miren lo que dice la escritura del gobernador de Judá, verso 12. Cuando todas estas cosas estaban pasando, porque definitivamente lo que revoluciona la vida nuestra poderosamente es la palabra, ¿sabes? Los regaños de nuestras madres, los castigos que nos impusieron, amén, las disciplinas que nos quieran meter en la religiosidad, la religión, todas esas cosas quizás no producen efecto. Los centros de rehabilitación para alcohólicos anónimos, para gente con problemas de droga, quizás eso no funciona, pero cuando la palabra de Dios llega a la vida, al corazón del hombre, produce un efecto transformador. La Biblia, mi querido amigo y hermano, no solamente es un libro de información, es un libro de transformación, porque dice la Biblia que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Amén. Dijo Jeremías el profeta: porque no es tu palabra como el fuego y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra del Señor. Y llegó, dice la Biblia, a la vida de Zorobabel. Y dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, dicen, la voz de Jehová Dios. Oiga bien, repita conmigo: oyeron la voz de Jehová Dios. Oyeron la voz de Jehová Dios. Esa palabra tiene que tener eco en nuestra vida. Dígaselo a la persona que tiene a su lado. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios. Amén. Usted diga amén. Aleluya. Y dice, verso 12: y oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Eso no es lo que produce la palabra. Dice la Biblia que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. La palabra del Señor te hace volver a Él, porque tú no vas a encontrar nada que sea mejor que lo que Dios te ha ofrecido. Seamos más sensatos en lo que estamos diciendo. No hay nada, mire, no hay una persona sobre la faz de la tierra más infeliz, más miserable que aquel que un día, conociendo del Señor, intenta volver al mundo a querer tratar de ser feliz y no lo es. Mire, son más infelices 1000 veces que el peor de los pordioseros, el indigente, el homeless, ¿verdad? El guainito, el que está por allá bajo un puente, el que se está a punto de suicidar. Son más miserables porque aquellos nunca han conocido de Dios. Pero el que conoció de Cristo, amén, y se aparta de él como la puerca lavada al cielo y el perro volviendo al vómito, no saben realmente por qué. Hay mucha gente, hermano, me quedo impresionado de gente usada por Dios poderosamente y hoy en día están en el mundo. Yo no puedo entender cómo una persona como esa puede vivir tranquilamente en el mundo y lo da en el pecado de vuelta. No lo entiendo, la verdad yo no lo entiendo. Yo no sé qué configuración, qué visión puede tener acerca de su Dios. Pero yo debería de sentir miedo, temor y temblor, porque yo no sé en qué momento Dios nos puede sacar de esta vida, hermano. Nosotros respiramos. Yo he encontrado casos de personas que estando congregadas en un lugar así, hermano, en particular vi un caso de un varón del Señor que se pasaba por muchas iglesias en esta ciudad y así de la nada, en medio del culto, ahí se quedó recostado en el hombro de su yerno, que era el pastor, y allí el Señor se lo llevó. Gloria a Dios, considero que él se fue bien con el Señor, estaba en su mejor momento. Y así hay gente que no saben que la muerte les acecha.
y no están bien con el Señor, ¿y qué cuenta le vas a dar a Dios si te haya extraviado del camino? Amén. Entonces oyó el pueblo. Estoy terminando con esto. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Fíjense, aún así en medio de eso, Dios no te pagó con la misma moneda, hermanos. Dios no es rigoroso. Dios, o sea, es amor. Es ese tipo de amantes que aunque las personas no le pagan, no le corresponden con el mismo sentimiento. No sé si algunas personas han vivido eso en su vida, en su juventud, ¿verdad? Que tanto amaron y aquella persona ingrata, ¿verdad?, no valoró el sentimiento que había allí y despedazaron, destrozaron, dejaron lastimado ese corazón. O sea, Dios no te paga de la misma manera, aunque tú me hayas lastimado mi corazón. Está ahí siempre, está ahí, hermanos. Está ahí porque te ama. Dice Jeremías 31:3, dice: con amor eterno te he amado, y por tanto prolongué sobre ti mi misericordia, dice el Señor. Entonces, ese versículo me entusiasma, me vuelve a hacer renacer en el Señor, de que hay esperanza para sus hijos. Y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Oh, qué gloriosa palabra para cerrar, hermanos, para comenzar un nuevo comienzo. Tienes que despojarte de todo pecado, de todo peso que te asedia. Tienes que ya dejar a un lado todas esas torturas de la mente, de pensar, de lo que dejaste de hacer en el pasado, de las cosas que hicieron contigo, de lo que te lastimaron. Hay hogares, hay matrimonios que están en ruinas, familias arruinadas. Mi querido hermano, Dios quiere hacer un nuevo comienzo en tu vida. Hay matrimonios arruinados, amén, que por la misericordia de Dios están allí, pero penden de un hilo. Dios quiere restaurar, Dios quiere levantar nuevamente, quiere darte a ti la oportunidad de que seas feliz. Bendito sea Dios, un nuevo comienzo. Quiere despertar en ti el espíritu, amén, como lo hizo en Zorobabel, hijo de Salatiel, y en Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Dios quiere despertar ese espíritu como lo hizo con el pueblo de Israel. Amén, sacudirte, porque estamos viviendo en un letargo, como que estamos adormecidos de que pensamos: oh, esto es lo que tenía que vivir, mi modo, esta es mi karma, mi designio, mi cruz. No, Dios te trajo para que tú vivas momentos de gloria. Dios te trajo aquí no para que vuelvas atrás, amén, otra vez a la vida pasada, amén, acostumbrada a la maldad, al pecado. Dios quiere que tú vuelvas a Él, amén, pero para que emprendas un nuevo comienzo, para que hagas lo que nunca jamás se cruzó en tu mente, en tu corazón, para que comiences a bendecir a Dios, la casa del Señor. No sean conformistas, amén, no sean visionarios cortos, hermano. Si Dios los trajo de allá, de un lugar donde estaban allá congregándose, a este lugar, a este punto de la ciudad, ¿sabe qué? Es para expandir las estacas de la tienda, es para comenzar a diseñar, a generar nuevos propósitos para el Señor. Vamos a construir una iglesia numerosa, vamos a multiplicarnos en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted se contagie, que Dios despierte el espíritu que hay en ti, despierta Dios el espíritu de tu pueblo. Bendito sea Dios. La obra, el trabajo no solamente es un asunto del pastor. No podemos recargar toda la responsabilidad al ministro. Él tiene, amén, otras responsabilidades, como cuidar de la grey, pastearla. Él está siempre velando por ellas en la oración, visitándoles. Bendito sea Dios, el pastearla, el darles buen alimento. Pero es de la iglesia reproducirse. Los pastores no paren. Las que paren son las ovejas, y hay ovejas que son estériles, se tienen que reproducir en el nombre de Jesús. Mi pregunta es: ¿cuántas almas te has ganado para el Señor en medio de esta pandemia? ¿Cuántos has traído aquí a su casa del Señor? Tráele una alma a Dios y dile: Señor, esta es mi ofrenda que presento para ti. Bendito sea Dios. Pero Dios quiere despertar el espíritu de su pueblo. Sacúdete, hermanos. Ya basta de tanta mediocridad. Está señalando que la culpa es de fulano, de Zungán, de fulano y de mengano, cuando en realidad, o sea, nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Por último, las palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando él se fijó que venía al que él amaba, al que se recostaba a su pecho, y dijo despectivamente, como queriendo decir: ok,
está bien, tú me estás diciendo todas las cosas que van a pasar conmigo en el tiempo del futuro cercano. Y estoy de acuerdo, o sea, lo acepto, lo recibo. Pero está diciéndole, ¿y qué de este? Mira, le habla así de una manera despectiva, puede haber dicho, Señor, ¿y de Juan qué tienes para él? ¿Y qué de este? Y Jesús, ¿qué le respondió? Tal cual como está en la escritura, dice, ¿y qué a ti? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, en otra manera, de una forma vulgar, de la manera, ¿verdad? Así rasante, raspante, como hablamos nosotros acá, le pudiera haber dicho en esta versión, según Rubén, diciendo, ¿y qué te importa a ti lo que yo haga con Juan? ¿Qué te importa? Porque eres metiche, yo te metes en donde no debes. Como diciendo, cuida tú lo que tú vas a hacer. Amén. Vela tú por la misión que yo te he mandado a hacer, porque él también tendrá la manera de velar por la de él. O sea, de otra manera, hermano, no se meta con quizás la pobre manera de que algunos de tus hermanos en Cristo aquí le sirven a Dios. Ay, pastor, siempre hay mi hija que siempre me está señalando y yo soy el que tengo que estar siempre con mi esposa, con mi familia, limpiando la iglesia, allá los baños, y aquellos como si nada vienen como turistas los domingos y no se les compromete, nunca vienen a la vigilia, nunca están en las evangelizaciones. Pero nosotros, ¿por qué siempre tenemos que ser los que tenemos que preparar la actividad para la iglesia? Y esto y lo otro. Oiga bien, no se preocupe, encárguese usted de lo que Dios le ha comisionado. Amén, hermano, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y dice la Biblia, así que hagamos bien y mayormente a la de la familia de la fe, mayormente a ellos, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Entonces, o sea, cada quien tendrá su retribución, cada quien tendrá su recompensa, pero cuida tú lo que Dios te ha dado a ti. Hermano, Dios te bendiga en esta hora. De verdad espero que esta palabra haya generado en tu corazón un despertar, haya generado, amén, una convicción tremenda, porque Ageo fue como el despertador de Dios para su pueblo. Amén. Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Si hay una necesidad, hay alguien que desea una oración en esta hora, yo le invito solamente que levante su mano, amén, para orar. Dios bendiga esa mano llena de fe y confianza en Dios. Todavía hay gente que le cree a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Amén. ¿Quién más puede hoy decir, Señor, yo quiero que tú trates en esta área de mi vida?